a conversar ahora con el señor Manuel Chuquillanqui. Él es abogado especialista en temas electorales. Y precisamente lo que vamos a abordar es competencias y funciones del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas, ¿no? En el contexto de estas elecciones municipales complementarias a llevarse a cabo el 2 de julio de este año. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buen día, Lisette. Un gusto estar de vuelta aquí. Igualmente, un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Por favor, para que le comente a todos los ciudadanos que nos están viendo a través del canal 516 de Movistar y el Facebook del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son las competencias de este órgano electoral? El Jurado Nacional de Elecciones en general tiene la función de impartir justicia electoral, fiscalizar procesos electorales. Entre sus otras funciones, estas son las dos principales. Y si hablamos precisamente de las elecciones internas a celebrarse en estas elecciones municipales complementarias este año. En efecto, justamente a eso iba. Esas son las funciones principales estándar del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en un proceso de elección interna, lo que la ley demanda es de que los organismos electorales participen, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, estas funciones principales se replican. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el proceso de elecciones internas, pero también administra justicia electoral en ciertos casos. Hay que tener en cuenta de que en los procesos de elecciones internas, las organizaciones políticas también cumplen un rol al momento de dirimir controversias que puedan surgir dentro de este proceso electoral, ¿no? Entonces, digámoslo, la función fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones es una de las más importantes y la principal, pero hay también la posibilidad de impartir justicia en ciertos casos que se puedan presentar, ¿no? Claro, y ahora es importante resaltar que en estas elecciones internas no participan los jurados electorales especiales. Por ende, la gran responsabilidad de la fiscalización que usted señala y la justicia electoral, ¿en quién recaería entonces? La fiscalización, de todas formas, en el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una responsabilidad que el Jurado Nacional de Elecciones no puede desprenderse. Esa es parte, digamos, de su naturaleza, ¿no? Pero en el caso de la justicia electoral, las organizaciones políticas tienen órganos internos que se encuentran especializados para poder resolver controversias que se puedan presentar dentro de procesos electorales internos, ¿no? Claro, como sería el esos son órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central. Esos son los primeros llamados a absolver y resolver los conflictos electorales que puedan presentarse, pues, en el marco de una elección interna, ¿no? Entonces, ahí, por favor, preciósanos qué es el órgano electoral central y cuáles son sus funciones, por favor. El órgano electoral central, como su propio nombre dice, es el órgano principal que tiene una organización política, sea un movimiento regional o un partido nacional, que regula el comportamiento electoral de una organización política. ¿Qué es lo que hace un organismo electoral central? El organismo electoral central elabora los reglamentos electorales, realiza la inscripción de candidaturas que se puedan presentar en el marco de una elección interna y nuevamente absuelve o resuelve los casos y controversias que puedan presentarse en el marco de la elección interna, ¿no? Aquí resulta importante nuevamente resaltar de que la elección complementaria, al desprenderse de la elección regional y municipal del 2022, que tuvo a cabo en octubre del año pasado, sigue las mismas reglas de esa elección, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos organizaciones políticas donde el órgano electoral central va a determinar la forma en cómo se va a realizar esta elección, si se hace con un militante un voto o si se hace a través de una elección por delegados, y en la que participan necesariamente los organismos electorales, ¿no? Como había mencionado hace unos minutos. Y en el caso de la selección, ¿quién determina la selección y requisitos de los candidatos? Ahora, los requisitos para ser candidatos están ya establecidos en la ley, ¿no? Okay. Pero el órgano electoral central y los órganos electorales descentralizados, a ser el caso, se encargan de obviamente verificar en primera instancia que los candidatos que se presenten a esta elección interna cumplan con los requisitos que establece la ley.
tanto los requisitos generales como obviamente los específicos que se hayan establecido para el cargo, ¿no? En este caso de las elecciones complementarias que se van a realizar este año, entiendo de que todas son municipalidades y en ese caso, claro. pues los requisitos son los básicos que establece la ley, ¿no? Pero son los órganos electorales, de la organización política en particular, las que se encargan de evaluar, quiénes cumplen los requisitos y quiénes pueden participar, ¿no? Y ahora hablemos en el tema de controversias e impugnaciones electorales en las organizaciones políticas por este proceso electoral, ¿no? En este proceso electoral. ¿En qué momento interviene el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones interviene básicamente cuando ya, si se presentase algún tipo de controversia en las cuales ya haya resuelto los órganos internos de la organización política, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es llamado a participar de los asuntos que puedan ocurrir dentro de un proceso interno en primera instancia. Al no existir obviamente los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, una vez se resuelve internamente alguna materia al interior de la organización política, en principio debería quedar una vía abierta para que lo que se haya resuelto allí pueda ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, nuevamente, es importante recordar que este es un proceso interno, ¿no? Y entonces se tienen que tener en cuenta no solamente las reglas que establece la ley, pero también las que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. ¿Y qué tipo de resoluciones entonces debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones básicamente va a tener participación en en el área de tal vez inscripción de candidaturas, ¿no? Que nuevamente esto es visto por los órganos centrales del partido y no se ve necesariamente tal vez en el proceso interno, pero luego ya en la etapa posterior dentro del proceso per se, cuando se presenten candidatos. La otra área en la que va a participar es cuando ya termina el proceso de elecciones internas y se realiza pues obviamente los conteos de los votos y el cómputo. Esa es otra etapa en la cual pueden haber algunas impugnaciones que puedan ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿hay plazos para resolver estas controversias? ¿Se podría decir así? ¿Cuáles serían esos plazos? Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un cronograma electoral que obviamente tiene que ser seguido completamente, ¿no? Hay que recordar de que el proceso de elecciones complementarias tiene una fecha específica para realizarse y la idea pues es de que se cuente con esas comunidades en donde se han tenido que anular las elecciones cuenten con autoridades lo más pronto posible, ¿no? Entonces, obviamente, ya hay una fecha para la elección interna, que es el 5 de marzo, si no me equivoco. Y del mismo modo, hay una fecha límite para presentar candidaturas pues, a este proceso de elecciones internas, ¿no? Digamos que esas serían, las fechas límites que existirían, ¿no? Es importante recordar de que este proceso de elecciones internas se realiza y es parte de un proceso más grande que es el proceso de elecciones complementarias, ¿no? Exacto. Y es necesario contar con candidatos aptos para su inscripción al 14 de marzo de este año. Exacto, y precisamente ahí quería refutar, ¿no?, con respecto a este tema, porque a diferencia de otros procesos electorales, en el caso de las elecciones municipales complementarias, las labores se podría decir que son menores para este órgano electoral. Sí, en principio son menores. No se trata de un proceso, pues el proceso interno no es uno en el cual se intervenga con todas las funciones completas. Del mismo modo, es importante recordar de que el proceso de elecciones complementarias es bastante más pequeño que un proceso de elecciones regionales o municipales y mucho más pequeño que un proceso de elección general. Entonces, si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones cumple con todas las funciones que la Constitución y la ley le entrega, se trata pues de un proceso bastante más pequeño y acotado. Exacto, muchísimas gracias entonces por habernos ayudado a resolver estas pequeñas dudas que teníamos con respecto a las elecciones municipales complementarias. Muchas gracias. No hay de qué. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Manuel Chuquillanqui, él es abogado especialista en temas electorales. Es momento de ir a una pausa y retornamos.